Bueno, sabemos que Epic Games es una de las compañías más grandes de videojuegos a nivel mundial. Y el que un juego NFT logre estar dentro de la compañía más grande de videojuegos actualmente, y es que si buscamos aquí Ghost Unchained, que es un juego NFT, ahora está listado dentro de esta gran plataforma. Pero lo que les quiero decir es que ciertamente este juego, al ser NFT y que esté dentro de una compañía tan grande como es Epic Games, esto abre un mundo de posibilidades que vamos a ver a continuación. Ciertamente muchos queremos ganar dinero con nuestros videojuegos, de hecho por eso creo que fue que salieron los juegos NFT y muchas personas pensaron en ganar mucho dinero con estos juegos que bueno, prácticamente prometían un futuro maravilloso para poder ganar dinero con los videojuegos. Y bueno, esto es el caso de Axie Infinity, quien no recuerda que fue uno de los más populares, y también Plantas vs Undead, por nombrar algunos de tantos proyectos que salieron, que muchísimos fueron estafas, pero ciertamente algunos sí ganaron muchísimo dinero con estos dos juegos sobre todo. Y también hubieron muchas personas que perdieron mucho dinero con estos juegos. Pero ciertamente tienen que entender que para crear un juego no es nada sencillo. Ciertamente se requiere de mano de obra calificada para crear esta cantidad de juegos y que realmente sean divertidos. Porque muchísimos de los juegos que también sacaron no eran nada divertidos, no eran para nada un juego. Y ciertamente algunos de estos juegos no llegaron absolutamente a nada, sino prácticamente a ser una estafa. Pero para poder crear un buen juego, realmente se necesita dinero, se necesita de capital. Y se requiere de buenos diseñadores, buenos creadores para poder hacer algo bueno. Y por eso veo bastante bien que Ghost Unchained esté actualmente listado, realmente se ha ganado su posición. Y por eso es que en sus requerimientos mínimos siempre ha sido un juego que ha requerido un computador de gama media, podría ser, porque ciertamente es un juego que tiene bastantes gráficos. Bueno, y bueno, el verlo acá en Epic Game para mí es una gran ventaja porque ciertamente le veo mucho futuro a este juego. Y claro, nosotros siempre queríamos ganar dinero, y tal es el caso de Steam. Steam también era una plataforma que yo me acuerdo anteriormente yo llegué a ganar algunos dólares por acá jugando los juegos de Steam. De hecho, por acá si vemos el inventario que tengo, yo debo tener algunas cosas todavía que, como pueden ver, ¿ves? Sí, acá en el CSGO, yo tengo acá algunas cosas que puedo vender, como, bueno, estas armas. Sin embargo, aquí, bueno, hay unas restricciones ahorita para la venta. Bueno, sobre todo también porque acabo de formatear la máquina y bueno, no la he actualizado del todo. Pero sí, ciertamente aquí está el botón de venta, pero bueno, queda dando un poco bajo algo el monto, pues. Pero lo que no podemos vender son las monedas que ganamos dentro del juego, ni nada de eso. Pero ciertamente lo que quiero decir con esto es que esto de vender los artículos que ganamos en el juego no es algo nuevo, no es algo novedoso de los juegos NFT. Ciertamente todos queríamos hacerlo. Al ver nuevamente este juego de Ghost Unchained acá, creo que es algo bastante bueno para los NFT que se va a venir muy pronto. Como pueden ver también, Ghost Unchained se ha ganado esa posición no solo por ser un juego NFT que realmente sí da dinero, pero tiene mucha jugabilidad. Y tal es el caso de la nueva forma de juego que sacaron, que es Chaos Constructor. Esta parte de
no vamos a ganar ¿cómo es que? Monedas del juego. De hecho es solamente para diversión. Vamos a ganar flux. Esos flux nos sirven para nosotros poder forjar y todo eso. Eso ya lo hemos visto. Pero monedas del juego no vamos a ganar. Ciertamente es una nueva modalidad que salió junto con este nuevo lanzamiento. Y es que no puedo evitar que tenga algo de relación, porque ciertamente es algo innovador dentro del juego que nos permite utilizar todas las cartas que tenemos. Por lo menos acá nosotros podemos escoger cualquiera de los dioses. Podemos utilizar todas las cartas que nosotros tenemos dentro del juego. O sea, esto es algo que no se había podido hacer ni nada. Y por eso que creo que actualmente, bueno, no se tiene recompensas al jugar con esto, porque se tiene solamente diversión. Porque vamos a jugar únicamente para divertirnos. Y como pueden ver en estas batallas que yo realicé dentro de este juego, está una modalidad bastante brutal, donde creo que se pueden armar cosas increíbles con estos mazos que nos podemos armar. Ciertamente podemos hacer cosas ahora que jamás habíamos pensado. Entonces creo que para mí fue un gran acierto esta nueva modalidad de juego, que espero seguir probando mucho más. Y por eso yo creo que es un juego bastante bueno. Además de que Ghost Unchained tiene la posibilidad de que realmente yo no he invertido mucho dinero dentro del juego. Sin embargo, si nos vemos acá en la cartera, yo tengo acá entre cartas $31 y las monedas que tengo aproximadamente $1,5. Se pueden decir que hay $33 en mi cartera, pues allí en el juego, pues. Mi inversión acá cuando entré creo que eran $10, fue que me metí hace mucho tiempo y no he invertido nada. Y sin embargo, acá la ventaja de este juego NFT es que no importa cuánto metas, si quieres entrar gratis, juegas gratis todo lo que tú quieras, no hay problema. También tienes la posibilidad de ir avanzando igual que los demás. Yo apenas estoy en Trial Shadow, me faltan varios niveles para seguir subiendo y me he enfrentado con mazos bastante poderosos que se nota que se han gastado muchísimo dinero y les he podido ganar. Este es un juego que no importa la cantidad de dinero que tú coloques, lo que importa es tu manera de jugarlo. Eso es una ventaja bastante buena de este juego y por eso claro que se merece ese gran puesto que le pusieron allá en Epic Games. Y espero que también salga en Steam y en otras plataformas para que entre muchísima más gente a jugar a este juego, que realmente es fantástico. Si te gustan los juegos de cartas de tipo Magic, este juego te va a encantar. Así que bueno, es todo por el video. Nos vemos. Hasta luego.